a través de esto a todas las personas que también se conectan a través de nuestra página de YouTube. Reciban el más afectuoso saludo y declaramos la bendición del Señor sobre usted. Se han conectado todos a la Iglesia Cristiana Gracia y Favor, que les habla es el pastor Joseph, y junto a la pastora Victoria queremos bendecir sus vidas. La palabra de hoy día, amados, tiene el nombre de lo siguiente. Se llama volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Sabe qué? Volviendo en sí. Hoy día, en la situación que nosotros nos encontramos, necesitamos volvernos en sí. Volver a nuestro estado original. Volver a nuestra condición que perdimos por las circunstancias de la vida y que de alguna manera nos han alejado de la presencia del Señor. Muchos de nosotros, en algún área de nuestra vida, nos hemos alejado del Señor. Hemos tomado malas decisiones y nos hemos conducido por caminos de oscuridad, por caminos de penumbra, por caminos en los cuales nuestras decisiones han llevado a nuestra vida a tener consecuencias devastadoras, consecuencias trágicas, pero también puede ser que una mala administración de lo que Dios nos ha dado, producto de caminar en oscuridad, de caminar en penumbra, de caminar lejos de Dios, ha traído consecuencias que han afectado nuestra calidad de vida. Hoy día, en nuestra interpretación de las Escrituras, hemos podido entender que formamos parte de un pueblo que por las circunstancias de la historia universal que nosotros conocemos, ese pueblo, el pueblo del Señor, se dividió por causa de la desobediencia. Dos casas, una casa llamada Israel, una casa llamada Judá, y estas dos casas se dividieron y llegó el momento de ser cautivos por causa del periodo colonizador, cierto que habla la historia, y estas casas cayeron en cautiverio. Un parte de esta casa, la casa de Israel, cayó en el cautiverio asirio, y no existe registro histórico que indique que el pueblo del Señor en cautiverio en Asiria haya vuelto a su tierra. Sin embargo, el otro reino, el reino de Judá, dice la historia que ese pueblo fue cautivo a Babilonia. Pero hay registros históricos que señalan que el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia regresó a su tierra con el paso de los años. Entonces, ponga atención, porque de este gran pueblo el Señor nos habla en Lucas de una oveja perdida, haciendo referencia a ese pueblo que cayó en cautiverio en Asiria y que fue esparcido por el mundo y que producto del tiempo se mezcló con ese sistema y que produjo que ese pueblo estuviera lejos del Señor. Ese pueblo sabemos que fue esparcido por el mundo entero, por naciones y pueblos, señala la palabra, olvidándose de sus principios, olvidándose de manifestar una relación continua con Dios y de celebrar las fiestas del Señor y ser uno solo con Él. Recuerde que el Señor dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y se produjo un pacto con ese pueblo. Pero las circunstancias provocaron que este pueblo fuera dividido y este pueblo cautivo en Asiria no volviera nunca más a su tierra. Solamente volvió el pueblo que estuvo cautivo en Babilonia. Y pasando el tiempo, iglesia amada, podemos entender a la luz de la historia universal que hay una parte del pueblo de Dios que está esparcido por el mundo entero. Y yo quiero con usted que podamos escudriñar la Escritura y entender que ese pueblo esparcido en el mundo entero, formamos parte de ese pueblo, usted y yo, y hemos sido llamados la casa de Israel. ¿Y sabe qué?
La historia políticamente ha reconocido a la tribu que volvió del cautiverio de Babilonia como Israel de una manera política. Pero ese pueblo que habita hoy día la tierra de Israel, ellos saben quiénes son sus padres. Ellos saben quiénes son sus tribus y a las cuales ellos pertenecen. Y entienden de mayor manera, más que nosotros, que ellos forman parte de un solo pueblo y que sus hermanos no han vuelto del cautiverio. Sabe que el cautiverio tiene que ver con regiones en las cuales nos encontramos, y el sistema de este mundo nos ha tenido cautivos, nos cautivó. ¿Para qué? Para estar apartados de un pacto con nuestro Padre. ¿Sabe qué? Hoy día yo quiero bendecir a los que están conectados porque están recibiendo una palabra que va a provocar un despertar y que podamos volver en sí, que es el título de este mensaje. La parábola de la oveja perdida hace alusión a nosotros que hemos sido esparcidos por el mundo, que hemos sido esparcidos en el mundo y de alguna manera la misericordia del Señor nos ha alcanzado y hemos podido sentir la presencia del Señor. Esta oveja perdida somos usted y yo. Esta oveja perdida pertenece a esa casa de Israel que fue esparcida en el mundo y que llegó el tiempo de retornar a casa. Llegó el tiempo que la casa de Israel pueda volver en sí y entender que hay un pastor que los está buscando, que hay un pastor que está dispuesto a dar su vida para poder hacerles volver del cautiverio a su pueblo. Y podamos entender y volver al pacto original de que será Él nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Sabe qué, iglesia? Lo primero que este capítulo 15 de Lucas nos enseña es que existen dos tipos de personas que están en el mundo entero. Hay una parte de gente como los publicanos y los pecadores, dice ahí, que estaban en el tiempo de Jesús, que estaban dispuestos para oír un mensaje. Sabe que no todo el mundo está dispuesto para escuchar la voz del Señor. Pero hay una oveja que está dispuesta, que conoce cuál es la voz, que tiene disposición de entender, de saber que hay un mensaje para su vida. Porque cuando tú oyes el mensaje, muchas veces sucede que hay lágrimas que comienzan a correr por tus mejillas. Cuando oyes el mensaje de Jesús, algo se produce en ti, que algo comienza a activarse dentro de ti y empiezas a entender que tu vida no puede seguir tal cual como la llevamos conduciendo. Cuando tú logras oír el mensaje de Jesús, se producen en tus ojos emociones y sentimientos y comienzas a llorar porque comienzas a sentir un diagnóstico de tu vida, porque has caminado lejos de Dios, porque hemos caminado de una manera independiente. Mirando el capítulo 15 de Lucas, hay dos parábolas más. Está la parábola de la moneda perdida y está la parábola del hijo pródigo. Y en estas tres parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo, hay un factor común. Que hay alguien. En la parábola de la oveja perdida, hay un pastor dispuesto a ir por esa oveja. En la parábola de la moneda perdida, hay una mujer que está dispuesta a buscar aquello que se le perdió. Y en la parábola del hijo pródigo, se nos muestra un padre esperando todos los días, lejos de su campo, todos los días esperando a aquel hijo pródigo que vuelva a su casa y que despierte en sí. ¿Sabe que nosotros hemos pensado siempre que la religión o que el evangelio es independiente de nuestro diario vivir? Y quiero decirle que el ser seguidor de Cristo o el ser hijo de Dios es
una labor transversal a toda nuestra vida. Usted donde quiera que esté, en el lugar que ande, usted va a ser hijo de Dios. Y no puede vivir una vida separada. Usted tiene que vivir una sola vida, ¿cierto? Entonces, como hijo de Dios, la religión nos ha enseñado del ángel bueno, del ángel malo, de las acciones buenas y de las acciones malas, de ser de la manera 1 o ser de la manera 2. ¿Sabe qué? Como pastores, y me hago responsable de mis palabras, hemos segregado, hemos separado la vida de un hijo de Dios de la vida cotidiana, cuando la vida es una sola. Si yo soy hijo de Dios aquí y, dicho chilenamente, en la quebrada del ají. ¿Cierto? Somos hijos de Dios en todos lados. ¿Y sabe qué? Tenemos que despertar. Tenemos que volver en sí a nuestra condición. ¿Y sabe qué? Yo quiero hablarle de la oveja perdida. Porque estábamos extraviados, estábamos sin rumbo, como ovejas que no tenían pastor. Pero hemos aprendido que el Señor es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y por eso es que celebramos la Semana Santa. Por eso es que recordamos el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Porque hemos entendido y sabemos, y la historia así lo respalda, que hay un Salvador llamado Jesús, Yeshua, el Señor, nuestro Salvador. Hay un Mesías. El Mesías vino, hizo su trabajo, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Pero Dios, no solamente Jesús hizo esa parte, su pueblo debe responder con acciones concretas a ese sacrificio. ¿Y sabe qué? Todo lo que nos rodea en este mundo nos demuestra que nosotros no hemos respondido correctamente al llamado del Señor. Entonces ponga atención, porque como ovejas estamos extraviados, estamos lejos de Dios, lejos de la verdad, por desconocimiento de la palabra, por malas enseñanzas. Pero ¿sabe qué? Dios nos está haciendo volver en sí. Y Dios quiere hoy día hacerte volver en sí. Si te conectaste con nosotros, el Espíritu Santo va a provocar en ti que vuelvas en sí, que despiertes a una realidad y puedas tú reconocer que hay un buen pastor que está dispuesto a dar su vida por ti para que tú vuelvas a ser su pueblo y Él pueda volver a ser tu Dios. Pero como estamos cautivos, permanecimos mucho tiempo cautivos en Asiria, en el mundo, nos mezclamos, nos confundimos, tomamos malas costumbres, tomamos malos hábitos, empezamos a vivir nuestra vida, como dijo por ahí Frank Sinatra, a mi manera, a mi forma, como yo creo que debe ser, dando una mala interpretación de las Escrituras y olvidándonos que tenemos un pacto, que Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Entonces tenemos, iglesia amada, que volvernos al Señor. Y en esta parábola de la oveja perdida, nosotros, como hemos segregado, la religión nos ha segregado. Hemos pensado que la oveja perdida tiene que ver con aquellos que no conocen a Jesús. Eso es una parte. Pero la oveja perdida también tiene que ver con aquellos que no reconocen que son pueblo del Señor, pero que dentro de ellos hay algo que se despierta, que se activa a través de la obra del Espíritu Santo, provocando un quebrantamiento y un arrepentimiento genuino y verdadero en ti. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte a través de este video, a través de esta transmisión, que el amor de Dios está presente en todas estas parábolas. Que Dios ha estado siempre preocupado de ti. Y vemos la intención en este capítulo 15 de siempre el Señor ir detrás de aquello que se le perdió. Tú un día fuiste pueblo y dejaste de serlo. Tú un día fuiste parte y dejaste de serlo. Pero un buen pastor está dispuesto a ir detrás de su oveja. Aquel que se le perdió la moneda está dispuesto a ir a buscar a aquella que se le perdió. El amor de Dios es tan grande como ese padre amoroso que espera todos los días a su hijo que vuelva a su campo, que vuelva a su casa.
No sé cuál es la condición en la cual tú hoy día estás, pero lo que sí sé es que si te conectaste con esta palabra, vamos a volver en sí y nos vamos a volver al Señor. ¿Qué dice la palabra? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo tienen el factor común de que hay alguien que los está buscando, pero requiere una acción de retorno. Porque el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, no se iba a buscar sola. Hubo alguien que la tenía que ir por ello. Por eso es que nosotros tenemos que llevar la buena noticia. Y aquellos que se conectan con nosotros, tengo una buena noticia que decirte. Dios te está buscando. El Padre te está esperando. El Padre lleva muchos años buscándote para que tú vuelvas a ser su pueblo y puedas encontrarte con Él una vez más y puedas salir de la condición de cautiverio. Una enfermedad es un cautiverio. La brujería, la hechicería, la santería, eso es cautiverio. La religión es cautiverio. Y de todas estas cosas tenemos que salir, iglesia amada. Despertemos como pueblo del Señor y salgamos de todo esto. Dice la palabra que había otro tipo de pueblo, un pueblo que oía, pero también había un pueblo que murmuraba. Una de las luchas que tendrá el verdadero pueblo del Señor es que a su alrededor se va a levantar murmuración. Siempre va a levantar murmuración. Dice la palabra, versículo 4, dice que hay un hombre que se levantó y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla. El deseo de Dios como Padre es salir a tu encuentro. Por eso hoy día tenemos que nosotros volvernos en sí para entender que hay un Padre que ha salido a nuestro encuentro. ¿Qué nos enseñan estas parábolas? Que Dios está preocupado por aquellos que están perdidos. Que Dios está preocupado con aquellos que están lejos. Y Él creó un plan de recuperación. Pero ¿sabe qué? También hay otras personas, los murmuradores, los que son legalistas, que no tienen conciencia, que no ven la necesidad de Dios y ven su propia necesidad. ¿Sabe qué dice el versículo 5? Y cuando el pastor, el hombre, dice, encuentre su oveja perdida, dice que la pone sobre sus hombros gozoso. Ponga atención, ¿sabe por qué una oveja que está perdida debe ser puesta en los hombros del pastor? ¿Sabe cuál es la razón? Porque aquellas ovejas que están perdidas se quedan inertes, inmóviles. ¿Sabe lo que es inertes? Sin movimiento, rehúsan moverse. No quieren hacer nada. Se quedan impávidas. No hayan qué hacer. Por eso que oyen el mensaje. Porque a través del mensaje del Señor, eso les va a permitir guiar su vida. El mensaje del Señor no tiene que ver con una voz no tiene que ver con un mensaje de todos los domingos, con un mensaje de toda la semana. No tiene que ver con el mensaje que predico yo como pastor o la pastora Victoria todos los días. Eso es parte de. El mensaje del Señor tiene que ver con tu búsqueda personal de la presencia del Señor. Y hoy día, en estos días de pandemia, en estos días donde la crisis que nos rodea, hoy día lo que te sostiene no es una iglesia física. Hoy día lo que te sostiene es la voz del pastor, la voz del Señor, su palabra. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Cuando yo entiendo la palabra del Señor, eso va a traer luz para yo conducirme en mi diario vivir. Porque la Biblia nos enseña que el diario vivir no es aparte de nuestra vida. No es aparte.
Entonces hoy día tenemos que volvernos en sí. El pastor dice que cuando encuentra la oveja, dice que la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sabe por qué? Porque esa oveja se encuentra impávida, se encuentra inmóvil, se encuentra perdida, se encuentra desorientada, se encuentra afligida, se encuentra angustiada, se puede encontrar enferma, se encuentra desvalida, se encuentra sin rumbo, se encuentra sin dirección, se encuentra en oscuridad, se encuentra en penumbra, se encuentra afligida. Se encuentra enlutada y se encuentra mezclada. Tenemos que nosotros hoy día volvernos en sí y salir de nuestra condición de luto, de tristeza, de angustia, de enfermedad. Salir de esa condición, amados, porque tenemos la palabra para iluminar nuestra vida. Porque tenemos la palabra para poder guiarnos en nuestro diario vivir. Esta palabra, este buen pastor está dispuesto a ir por esa oveja. Hoy día, la circunstancia que estamos viviendo, yo no podría decir si es de Dios o no es de Dios, pero lo que sí puedo decir que esta circunstancia es para provocar un despertar en los hijos de Dios y que estos se vuelvan en sí. Mire, y para que vea que lo que yo estoy diciendo de esta oveja perdida tiene respaldo en la palabra del Señor. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 50, versículo 6, habla de las ovejas perdidas. El profeta dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hay una oveja perdida que por mala administración, que por malos pastores fueron erraron en su vida. Por los montes dice que se descarriaron. Tenían un propósito y anduvieron de monte en collado, es decir, que anduvieron buscando de un lugar a otro. Este tipo de oveja es una oveja que le ha pasado muchas cosas en su vida. El versículo 7 dice que todos los que la hallaban los devoraban y decían que eran sus enemigos. Ese es un tipo de oveja. Cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, nos vamos a Miqueas y el Señor también nos habla desde el punto de vista profético de una restauración, de volvernos en sí. Dice el capítulo 2, versículo 12, dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Dice que son muchos. El pueblo del Señor esparcido, que está en cautiverio, es mucho. Pero mira lo que dice el versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos Jehová. Hay una promesa de que volveremos al Señor. Hay una promesa de que volveremos en sí. Hay una promesa que esa oveja descarriada tiene que volver en sí. Porque vamos a tener que pasar por la puerta. Porque vamos a tener que pasar por la puerta. Pero no vamos a pasar solos. Vamos a pasar con Jehová. Vamos a pasar con el Señor. Si nosotros seguimos mirando la Escritura, nos vamos a encontrar con ese pastor que está buscando a sus ovejas en este tiempo. ¿Cómo es este pastor?
Este pastor, dice el profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo quiero que usted preste atención a este pasaje, porque el versículo 12 dice, ¿cómo reconoce su rebaño? Dice, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas. Hay un día donde el pastor se presenta. Hay un día donde la presencia del Señor desciende y Dios te reconoce. Y ese día que Dios te reconoce, dice, y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas y de la oscuridad. Estos tiempos que vivimos, dígame que no son tiempos de oscuridad. Dígame que no son tiempos donde la maldad se ha multiplicado. Dígame donde no son tiempos donde la angustia, la depresión ha tomado lugar en nuestros hogares. Donde la ansiedad, la depresión ha tomado lugar. Pero dice el Señor que aquellos, dice que hay un día en que el pastor, dice, está en medio de las ovejas esparcidas. Y ese día Él las reconoce y las libra. Tenemos que nosotros como pueblo del Señor entender, iglesia amada, que hay un día del Señor. Y ese día el Señor se presenta a nosotros como pastor y nos libra de todo. Y mire lo que hace el Señor, versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Versículo 16 dice, yo buscaré la perdida. El Señor te está buscando. Y sabe que esta palabra quebranta mi corazón, porque dice que el Señor nos busca y dice, y haré volver al redil la descarriada. Pero no solamente Él va a hacer volver a la que está descarriada. Dice, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. ¿Cómo te estás diagnosticado tú hoy día? ¿Te sientes descarriada? ¿Te sientes enfermo? Porque dice, vendaré. Uno venda a la persona que está enferma. Dice, y fortaleceré a la que está débil. Más dice, a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. La justicia de Dios, cuando tú reconoces que eres parte de un pueblo, que eres parte del pueblo del Señor, comienza a operar tu vida en justicia. Y mira lo que dice el Señor, que esta oveja que está perdida, este pastor que la está buscando, dice que Él levantará un pastor sobre ellas. A mi siervo David, del linaje de David proviene el Mesías, Jesucristo. Jesucristo dice que Él las apacentará y Él les será por pastor. Dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Y estableceré con ellos un pacto de paz. Lo que hoy día buscan el mundo entero es tener paz. El caos, la inseguridad social es lo que está operando en el mundo entero. Pero el Señor promete que su pueblo, su oveja perdida, cuando se reencuentra con el amado, Él promete vendarla, Él promete levantarla, Él promete apacentarla, Él promete cuidarla, Él promete establecer un pacto de paz. Y dice que y quitará de la tierra las fieras. A esos que quieren quitarte, a esos que quieren angustiarte, dice el Señor que Él va a hacer un pacto de paz y va a sacar esas fieras que están a tu alrededor. Y dice que y habitarán en el desierto con seguridad. ¿Qué quiere decir desierto? Desierto representa proceso, desierto representa situaciones, desierto representa conflicto, desierto representa calor, fatiga. Pero dice el Señor que habiendo hecho Él contigo un pacto de paz, Él va a quitar las fieras y ahí en medio del desierto vas a poder caminar con seguridad y dormirán en los bosques
diciendo el Señor que en los bosques vas a estar seguro. En la inseguridad tú vas a estar seguro. Vamos a estar seguros como pueblo del Señor. Y habiendo establecido ese pacto de paz, dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia de su tiempo. Lluvias de bendición serán. El Señor está preparando una lluvia, pueblo del Señor. Está preparando una lluvia para dejar caer. Está preparando una lluvia de bendiciones para tu vida. En la medida que puedas reconocer que Él es tu Dios, que tú eres su pueblo, que tú eres su hijo, que Él es tu Padre y que tenemos que volvernos a Él. Dice, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Es lo que está pasando con hijos del ministerio. El Señor les entregó palabra. El Señor les dijo cómo tenían que hacer las cosas. Ellos están caminando en fe y hoy día están viendo ese fruto florecer, ese fruto proveerles, ese fruto traer la provisión que necesitan. Pero no es por lo que nosotros podamos decir, iglesia amada, es porque no hemos vuelto todos al Señor. Hemos vuelto nuestro rostro al Señor. Y hoy día caminamos con seguridad. Hoy día caminamos con seguridad de que Él es nuestro Padre. Dice que cuando, dice, y ellos caminan, mira, dice, el árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su fruto, y estarán con su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Hay gente que se sirve de ti, y Dios promete que te va a librar de esos. Y hay una promesa final en el profeta Ezequiel, porque dice, y sabrán que yo Jehová soy su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ponga atención a esto, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando la parábola de Lucas 15 dice la oveja perdida, está hablando de hombres y mujeres como usted y yo, que estamos lejos del Señor, pero que tenemos que volvernos, porque el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. El Señor te está llamando. Volvámonos al Señor. Volvámonos a nuestro Dios. Digámosle, Señor, yo te necesito. En Él estamos seguros. En Él estamos confiados. ¿Sabe por qué ocurre todo lo que ocurre en este mundo? Porque el Señor nos está haciendo entender y volver en sí de que somos su pueblo. Amós dice en el capítulo 9, dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae en granito, y no cae un granito en la tierra. Es un zarandeo. ¿Sabe lo que es un zarandeo? Zarandeo es un movimiento. Se produce el movimiento. ¿Para qué? Para que la casa de Israel sea despertada. Para que nosotros que somos ovejas del Señor seamos despertados. Y ponga atención a esto. Porque el profeta Ezequiel dice en el capítulo 11, versículo 16, ¿por qué se produce? Nosotros que estamos lejos,
¿Por qué de repente viene un destello de la gloria del Señor? Viene un destello de la gloria del Señor y empezamos a sentir su presencia, empezamos a orar, empezamos a buscar y algo se produce en nuestro corazón. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Ese santuario que habla aquí es la presencia del Señor. Es el altar que tenemos que hacer. Es el altar que tenemos que levantar en nuestros hogares en este tiempo. Porque solamente es en el altar donde vamos a poder nosotros ser sostenidos. Porque es en el altar donde vamos a poder nosotros recibir donde Dios va a recordarnos ese pacto de paz y de seguridad en medio de este proceso. Y finalmente puedo decirle esto, que esta oveja que está perdida, estos hombres, dice el profeta Oseas, profetiza sobre Israel y dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y devoraron los extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Habla de la mezcla con el sistema de este mundo, la mezcla con lo que no es de Dios. ¿Qué produce? Produce de que tú no puedas recibir a este Padre que está dispuesto a que tú puedas encontrarte con Él una y otra vez. Que está dispuesto este buen pastor a ir por ti, por tu causa. Entonces, iglesia amada, pueblo del Señor, que está conectado hoy día con nosotros, yo quiero decirte que tú, que eres parte del pueblo, tenemos que volvernos al Señor. Hoy día el Señor te está diciendo, hey, oye el mensaje, escucha mi voz. Hay un pastor. Allí en tu casa hay un pastor. Hay un Señor que quiere tomarte en sus hombros, que se sale en tu encuentro y quiere tomarte en sus hombros y llevarte al redil, a ese lugar de delicados pastos donde Él te hará descansar. Porque el Señor promete, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Ese es el tiempo que se nos viene, iglesia. Tenemos que nosotros permitir que el pastor en ese día, el día del Señor, el día que celebramos Shabbat, es el día del Señor. Ese día el pastor se presenta. Ese día reconoce quiénes son sus ovejas. Y ese día Él las libra. ¿Cuándo se celebra Shabbat? Hemos aprendido que eso es la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. En ese día aparece el pastor a tener una cita contigo y conmigo, con tu familia y con mi familia. Dale lugar al pastor para que en ese día Él te pueda tomar, para que en ese día Él te pueda decir, ven, hijo mío, para que en ese día Él pueda vendar tus heridas, para que en ese día Él pueda tomar tu quebranto, para que en ese día Él pueda hacer una obra en ti. Y el día del Señor, ese día Él te reconoce. Pero eso no quiere decir
que los otros días tú no puedas presentarte a Él. Porque a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso continuo todos los días de nuestras vidas para poder presentarnos a Él como Padre y para poder decir que Él es nuestro Dios y que somos nosotros su pueblo. Mira, tenemos que oír la voz del Señor. Porque quienes son pueblo del Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sabes que si estás mirando este video, yo siento muy fuerte la presencia del Señor aquí. Y es porque el Señor quiere obrar en ti y que tú puedas decir, si has caminado lejos de Dios, sabes que Dios te está llamando. Si te conectaste con este video, a lo mejor tú estás como esa oveja, perdida, descarriada, quebrantada, débil, angustiada. No sé cuál es tu condición. No sé cómo tú estás hoy día. Lo que sí tengo claro es que hay un pastor que te está buscando. Y que tú eres esa oveja perdida y que te está buscando. Y que tienes que volver en sí. El Señor te está llamando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las conexiones. Por cada familia, Señor, que está conectada con nosotros. Señor, yo sé que este video tiene un alcance, Señor, de una manera tan extraordinaria, tan sobrenatural. Porque eres tú, Señor, el que mueve las redes. Señor, yo oro por cada familia en esta hora. Señor, y declaro que son nuestros oídos abiertos para oír tu voz. Que te conoceremos, Señor. Que tú te presentarás a nosotros. Y que volveremos, Señor, a tener ese pacto de paz. Como declara el profeta Ezequiel, Señor, un pacto de paz. Donde tú, Señor, quitarás esas fieras. Donde tú vendarás nuestras vidas. Donde tú nos fortalecerás. Y nos vas a apacentar con justicia. Señor, yo bendigo las familias que están conectadas. Declaro, Señor, tu gracia y tu favor sobre tu pueblo. Y te honramos, Señor. Porque en medio, Señor, de todo esto, sabemos que tú estás con nosotros. Como cantábamos al principio, Señor. Que tú estás con nosotros. Padre, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Mire, yo le invito a que usted pueda tener un tiempo de comunión con el Señor. Y que pueda encontrarse con Él. Y usted pueda decirle, Señor, yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Y tú me amas. Así es Dios. Le bendigo. Nos encontramos en otro video. Nos encontramos el sábado en una transmisión de la Iglesia Cristiana Gracia y Favor. Les bendecimos, les enviamos un abrazo gigante a todos y gracias por conectarse y por estar junto a nosotros. Saludos le enviamos como pastores, Pastor Joseph, la Pastora Victoria. Les bendecimos y nos encontramos este sábado. Atentos a las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo grande. Les amamos con todo el corazón. Bendiciones.